Bartolomé Mitre asume como presidente de la República Argentina. Durante sus 6 años de mandato, se dedica a crear un fuerte Estado nacional. Con el fin de designar gobernadores liberales en todas las provincias, el presidente se vale de negociaciones, alianzas e intervenciones militares. Pero hacia el final de su gobierno aumentan las diferencias entre los propios liberales. La causa del enfrentamiento es el destino de la ciudad de Buenos Aires y sus recursos económicos. El Partido de la Libertad se divide. Los nacionales sostienen que la ciudad más rica del país debe ser únicamente la sede del gobierno nacional. Los autonomistas se oponen a perder la capital de su provincia y los ingresos de la aduana. Mientras tanto, las élites liberales del interior cobran cada vez más fuerza. En 1874, el Partido Nacional de Nicolás Avellaneda se une al Partido Autonomista de Adolfo Alsina. Forman el Partido Autonomista Nacional. Por este partido, el general Julio Argentino Roca se presenta en las elecciones de 1880. Enfrenta al autonomista porteño Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires. Roca consigue el apoyo de casi todos los gobernadores liberales del interior. Y el 11 de abril de 1880 es elegido presidente. Pero Carlos Tejedor no acepta la derrota y lidera una revolución. El Ejército Nacional avanza sobre la ciudad de Buenos Aires para sofocarla. 20.000 hombres se enfrentan en cruentas batallas. El número de bajas es apabullante. La derrota militar y política de Buenos Aires es total. Su capital y su aduana son federalizadas. No hay que olvidarse que es una generación, todos, que viene del sufrimiento. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca. Roca era muy joven, pero a través de los padres sabían lo que era el destierro, el pasar la pobreza, en algunos casos la miseria, el pasar hambre, el ver a familiares decapitados. Solamente en la batalla por la federalización de Buenos Aires murieron 6.000, 3.000 porteños y 3.000 provincianos. Roca asume la presidencia decidido a terminar con el enfrentamiento entre las facciones liberales. Bajo el lema Paz y Administración, está convencido de que es necesario asegurar el orden político para conseguir el progreso del país. Durante su gobierno, se consolida el modelo agroexportador, que beneficia principalmente a los grandes terratenientes y a los sectores de la burguesía, socios del capital extranjero. Las élites dirigentes locales apoyan al presidente y se esfuerzan por mantener este orden. Mientras Roca fortalece el Estado, el Partido Autonomista Nacional se convierte en el único capaz de alcanzar el poder. Es el espacio donde se relacionan los gobernadores, el presidente y el aspirante a sucederlo. Los cargos públicos se reparten en torno a la devolución de favores políticos, los intereses económicos y el parentesco. Las elecciones solo convalidan lo que está decidido de antemano. Liberalismo económico y conservadurismo político es la fórmula que los sectores privilegiados de la sociedad encuentran para mantener su dominio. Un conservador es un hombre que comprende las realidades, que trabaja sobre lo que hay,
sobre lo que hay, sobre el terreno, sobre los hombres, sus aspiraciones, sobre su inteligencia, sobre sus debilidades. Sabe que no sobre una teoría de un hombre impoluto, racional, que no existe. En un punto son como contradictorios los liberales y los conservadores, pero en la Argentina caminaron juntos bastante tiempo. Eran conservadores en unas cosas y liberales en otras. En 1886, Roca le traspasa la banda presidencial a su cuñado, Miguel Juárez Celman. A pesar del parentesco, el nuevo presidente se diferencia de su antecesor. Sus partidarios desplazan del poder provincial a los hombres de Roca. En lo económico, su gobierno impulsa una descentralización. Permite a las provincias pedir créditos e imprimir su propia moneda. Pronto, estas medidas liberales provocan una profunda crisis. Los precios aumentan y los salarios resultan insuficientes. El descontento social y la oposición al gobierno son cada vez mayores. En 1890, varios sectores políticos confluyen en un nuevo partido, la Unión Cívica, liderada por Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. Ellos reclaman el respeto a las instituciones y el derecho a elecciones limpias. Convencidos de la necesidad de terminar con el gobierno de Juárez Celman y la hegemonía del Partido Autonomista Nacional, organizan una revolución. La revolución, liderada por Leandro N. Alem, estalla el 26 de julio de 1890. Participan más de 1.200 personas, entre civiles y militares. El combate dura 3 días y Juárez Celman se refugia fuera de la ciudad. Las Fuerzas Armadas leales a los conservadores logran sofocar el levantamiento. Sin embargo, tras reconocer que el Estado no cuenta con fondos para pagar la deuda externa, el presidente debe renunciar. En su lugar, asume el vicepresidente Carlos Pellegrini, quien logra controlar la crisis social y financiera. Durante los siguientes años, el Partido Autonomista Nacional consigue imponer sus mandatarios mediante el control de las elecciones y el fraude. El papel de Julio Argentino Roca vuelve a ser clave. Genera alianzas dentro del partido, retoma el control de las provincias y lucha contra las revoluciones de los opositores radicales. En 1898, la maquinaria electoral de los conservadores liberales se pone en marcha una vez más. Roca es elegido presidente por segunda vez. Se votaba en los atrios de las iglesias. Se ganaban los atrios y muchas veces no dejaban que voten los adversarios. Eran guapos de los dos lados. No es que un partido hacía que desaparezca el otro. Pero eran elecciones violentas, indiscutiblemente. Roca encuentra una sociedad muy distinta a la de su primera presidencia. El país está atravesado por conflictos sociales y políticos. Mientras la creciente clase obrera reclama por sus derechos, los inmigrantes traen de Europa ideas socialistas y anarquistas. Los radicales, herederos de Leandro Alem y la Revolución del Parque, continúan su lucha por una reforma política. Roca responde a estos reclamos con una mezcla de represión y negociación e impulsa reformas que no modifican la raíz de las desigualdades. Los trabajadores y los sectores medios aumentan su presión, pero el fraude continúa imponiendo